Como recuento, la semana pasada vimos el título de Jesucristo, el río de vida. Una introducción damos. Una introducción de Jesucristo, el río de vida. Leímos Apocalipsis 22, del 1 al 5, donde se leía el río de vida. Vimos varias citas acerca del milenio, como es Joel 3, 16 al 21, o Zacarías 14, versículo 1. Vimos varias citas que van relacionadas a eso y al río de vida. Y eso lo vimos como introducción. Y un apreciado hermano que nos ve del Salvador, el hermano Eber, que conoció incluso a mis padres, los saludamos, etcétera. El hermano Eber escribió por YouTube y dijo: bueno, hermano, si esta es una introducción, vamos a ver qué es lo que Dios nos depara. Porque en verdad, para hacer una introducción fue bastante contundente. Amén. Así que estamos en expectativa a lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Así que el título para este día es: el progreso en el río de vida nos lleva al milenio. O sea, nuevamente, el progreso en el río de vida nos lleva al milenio. Así que la semana pasada, el culto anterior, vimos que algunos obtenían los beneficios de Dios, pero no querían dar su vida a Dios. Como esos guerreros de Gedeón, Dios dijo: estos sí, estos no. A los quienes rechazaron fue aquellos que tomaron del agua, viendo solo el agua, preocupados solamente de la bendición, pero sin mirar hacia arriba, sin mirar a lo que deparaba, si venía un enemigo, o sin mirar al futuro. Esta bendición la voy a utilizar para ayudar a la causa de Dios. Entonces, los que no hicieron eso, los que bebieron solamente el agua, ellos fueron rechazados. Amén. Entonces, tiene que haber un progreso, y esto lo vamos a ver en Ezequiel. Ahí está la cita que vamos a leer en este día. Ezequiel 47, del versículo 1 al 12. Ezequiel 47, versículo 1 al 12. Incluso la semana pasada dijimos esto. Dijimos de que habían algunos con espíritus de rana que no podían avanzar. Unos males, espíritus diabólicos de rana que impedían que el pueblo avanzara, tal cual fue el caso de los que estuvieron circulando en el desierto por 40 años. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto jamás salió de dentro de ellos. Ellos siempre pendientes a lo que sucedía en Egipto, Ellos obtuvieron bendiciones de Dios. Dios les otorgó el maná, le otorgó las golondrinas, los cubrió con la nube para el sol, en la noche para que no se congelaran, estaba el pilar de fuego. Ellos bebieron de la roca, bebieron de ese río de vida, pero ellos, a pesar de recibir la bendición, ellos no pudieron progresar. Bebieron del río de vida, pero ellos no pudieron progresar, y ellos murieron en el desierto. Amén. A excepción de Josué y Caleb, claramente, y también de dos sacerdotes, si no me equivoco, Eleazar, y está otro más. Pero bueno, vamos a Ezequiel 47, versículo 1 al 12. Y estos versículos van a hablar de nuestro progreso en el río de vida. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Estas son citas del milenio. A todo esto, estas son citas acerca del milenio. Ezequiel, si no me equivoco, desde el capítulo 40, si no me equivoco, empieza a detallar el templo, ese templo que se va a realizar en esa época majestuosa, cuando nuestro Dios, como el Hijo de David, con el espíritu del Hijo de David, gobierne en todo el mundo, en toda la tierra. Amén. Entonces estamos en esta esfera milenial. Así que vamos a ver el progreso. Entonces leo en el nombre de Jesucristo.
me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón. Aquí empieza lo tremendo. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Amén. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Pues después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Amén. Estamos al lado del río, en la ribera. Atención. Amén. Recuerden que hace unas semanas atrás vimos los árboles de Dios, los 7 árboles de Dios, y dijimos que estos sermones se correlacionan con aquellos sermones. Amén. Dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y en entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tenderero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Hemos visto el río de vida, y Ezequiel en el río de vida fue progresando. Primeramente estaba fuera del río, vio el río, estaba fuera del río, y luego progresó hasta los tobillos. Llegó después hasta las rodillas, después hasta los lomos, después hasta la cabeza. No podía cruzar el río sino a nado. Y dijo que este río, decía la Biblia, que este río iba a dar árboles frutales. Ahí estamos nosotros, los árboles de vida, que obtuvieron vida, sanidad, a través de la unción, la influencia que generaba este río de vida. Así que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, gracias, Señor, por estas palabras tuyas, Señor. Son palabras sagradas. Esta Biblia, Padre Santo, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si fue inspirada por el Espíritu Santo, algo importante tiene que decir estos versículos, Padre Santo. Algo importante para la novia de Jesucristo debe decir estos versículos. Así que, Padre Santo, ruego de que estos versículos, este sermón, haga vida en los creyentes.
Todo esto se lo pido, Padre Santo, humildemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hablar este tema de el progreso. El progreso en el río de vida nos lleva al milenio. Amén. Este sermón no va a ser un sermón que detalla el milenio. Eso lo podemos dejar quizás para el futuro. Vamos a tratar de el progreso en el río de vida. Eso nos llevará al milenio. ¿Por qué? Porque es un tema actual. Es un tema que tenemos que ver hoy mismo. Porque aquel que no progresa, esa persona, no va al milenio. No va a esa luna de miel de 1000 años con el novio Jesucristo. Amén. Entonces, como ya se ha dicho, esta serie del río de vida está muy relacionado a los árboles de Dios, los 7 árboles de Dios. Amén. Así que aquellos que no lo han visto, recomiendo que lo vean. Amén. Y esto es un progreso. Un progreso es un avance. Amén. No es detenerse. Algo que se detiene y no avanza, muere. Amén. Muere. Hay muerte para aquello que no avanza. El agua estancada, hay muerte ahí. Peces no hay ahí. Solamente hay bichos, parásitos. Pero no hay vida. Amén. No hay una vida que sea de producto de beneficio. Amén. Entonces, es obligación avanzar. Aquel que se queda estancado, aquel que incluso que entra al río de vida, puede entrar al río de vida, pero si se estanca, pues no entra al milenio. Amén. Hace unos sermones atrás mostramos la pirámide. Amén. Mostramos la pirámide de la estatura de un varón perfecto, donde 7 nombres de Jehová a través del Espíritu Santo calzan una influencia en cada fruto del Espíritu. Jehová Jireh influencia el fruto del Espíritu de la fe. Jehová Rafa influencia el fruto del Espíritu de la virtud. Jehová Nisi influencia el fruto del Espíritu de la ciencia, conocimiento. Pero una persona, un creyente, puede estar transitando por esta pirámide. Y si transita por esta pirámide y se queda solamente en ciencia, pues no se va en el rapto. No se va en el rapto, porque no tuvo un progreso espiritual. Si un creyente no llega a afecto fraternal, si no llega ahí, quiere decir que Jehová llama, lo que significa Jehová está presente. Pues esa persona, si no tiene a Jehová, está presente en su vida, no puede ir. No puede ir. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que esto es un avance, es un progreso, es menester avanzar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, sabemos que los árboles de Dios que vimos hace sermones atrás, ellos estarán en el milenio, serán parte del milenio. Nehemías capítulo 8, versículo 14 al 15, dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, uno de los árboles de Dios. Ramas de olivo. El olivo es el árbol que da el aceite. Y el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Amén. El olivo es uno de los 7 árboles de Dios. Amén. Lo que nos quiere decir que estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Nos quiere decir que el árbol de olivo, usted que es árbol novia, estará en el milenio porque tiene el Espíritu Santo. Amén. El árbol de olivo estará allá, en el milenio. Continuando, dice: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre de arrayán. El arrayán
El arrayán también es uno de los 7 árboles de Dios. El arrayán que en el significado hebreo, arrayán es un tipo, el nombre arrayán es Adás. Ese es el masculino de la palabra. Sin embargo, el femenino es Adasa. Y Adasa es el nombre hebreo de la reina Esther. La reina Esther, que significa estrella. Amén. Adasa, el árbol de arrayán en femenino es Adasa. Y Adasa, el significado de Adasa es gozo. Así que con gozo quiere decir, con gozo caminamos este caminar. Con gozo caminamos el estrecho, largo y angosto. Nos clavamos de espina, es verdad, pero vamos con gozo, porque tenemos la promesa que estaremos en el milenio, que estaremos reinando con Jesucristo, que estaremos con Él. Gloria a Dios, así que con gozo estamos a pesar de los problemas, a pesar que el diablo nos pincha con enfermedad, que nos pincha con problemas económicos, que nos pincha con problemas familiares, pero a pesar de todo eso, nosotros somos arrayanes, nosotros estamos con gozo, caminando este camino largo y angosto, porque con gozo sabemos que llegaremos allá, a ese lugar celestial, porque nosotros somos ciudadanos de otro reino. El Señor Jesús me dijo, mi reino no es este no es mi reino es allá, los lugares celestiales. Gloria al nombre del Señor. Y ese lugar celestial, en un pronto tiempo, descenderá la nueva Jerusalén, el santo de los santos. El santo de los santos, dijo el profeta, que es la novia de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Así que en este milenio reinará Cristo y su esposa. Así que con gozo caminamos este caminar. Y de Adasa pasó a Esther. O sea, del gozo pasó a ser estrella. La estrella de la mañana. Jesucristo mismo viviendo su esposa. Jesucristo mismo, porque dice la Biblia, aquel que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. Eso dice Apocalipsis. Al que venciere todas las aflicciones, al que venciere el pecado, al que venciere la maldad, al que venciere el maligno, dice la Biblia, le daré la estrella de la mañana. Y nosotros no tan solo somos vencedores, sino que la Biblia declara que somos más que vencedores. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, más que vencedores. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que allá estará el olivo y allá estará el arrayán. Olivo, Espíritu Santo. Arrayán, del gozo pasa a ser la estrella. Gloria a Dios. Y luego también en Nehemías dice también que van a necesitar de palmeras. Palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos. Como está escrito, las palmeras, a pesar de que no estuvo contabilizado en los 7 árboles que vimos, amén, pero las palmeras también es un tipo de la novia de Jesucristo. Los huracanes, cuando empieza un huracán, un tremendo huracán en algún sector, las palmeras pueden destruir casas, pero las palmeras quedan ahí, el huracán no las puede mover. Las palmeras quizás se golpeen de un lado para otro, pero sus raíces no las puede sacar el huracán. Y a pesar de que el diablo sople fuertemente sobre nuestra vida, que no sea un huracán, un entorno violento, que el diablo dispare contra nosotros, nuestras raíces no las podrá sacar el maligno. Porque nuestras raíces están firmes en esto, están firmes en la palabra, están firmes, gloria al nombre del Señor. Así que el diablo puede criticar, puede hablar contra lo que quiera con nosotros, puede hacer lo que quiera con nosotros, pero no le servirá de nada,
no le servirá de nada, porque ya está estipulado en la predestinación gloriosa de Jesucristo, que nosotros ya vencimos al maligno. Así que lo que el diablo está haciendo es una vil pérdida de tiempo. Es una vil pérdida de tiempo, porque el diablo quiere arrancarte de esta verdad y llevarte al infierno. Pero el diablo tendrá una vil pérdida de tiempo. El mayor fracaso del maligno, será, nosotros seremos el mayor fracaso del maligno, porque el diablo, todo su arsenal de todas las ciudades de la iglesia, de todas las ciudades de la iglesia de Israel, de todas las ciudades de la iglesia gentiles, ha traído colaboradores de todas esas ciudades para combatir contra esta novia. Pero el diablo, su mayor fracaso es que no podrá derrotar a esta novia. No tiene el poder, no tiene la autoridad, porque el diablo solo actúa hasta donde se le es permitido. Y Dios ha declarado que el diablo no se puede meter con esta novia. El diablo pudo manosear a la novia de Adán, pero la novia de Jesucristo, el diablo no la puede tocar. El diablo no la puede tocar. Gloria al nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Así que yo hoy le hablo a creyentes que no son manoseados por Satanás. Le hablo a creyentes que no son manoseados por el maligno. Porque en este día declaramos en el nombre de Jesucristo de que hay creyentes en este día que están escuchando la voz de Dios. Están escuchando la voz de Jesucristo. Y estos creyentes no permitirán que Satanás les intimide. El COVID-19 no puede causarnos muerte. No puede causarnos muerte. Porque el profeta dijo: si nosotros no tenemos fe para sanidad divina, ¿cómo pretenden tener fe para sanidad, para fe de rapto? Si no tenemos fe para sanidad divina, ¿cómo tenemos fe? ¿Cómo tendríamos fe de rapto? Esa es una fe mucho más sobrenatural, mucho más preponderante. Si nosotros hemos vencido a eso, es porque estamos escalando más alto. Quiere decir que las plagas no nos pueden dañar. Quiere decir que el diablo, sus aguijones, sus dardos, no nos pueden dañar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, lo que leímos en Nehemías está relacionado a la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos se relaciona al milenio. Y se dice que hay árboles de Dios que están en la fiesta de los tabernáculos, quiere decir que nosotros, el árbol novia, estará en aquella fiesta de los tabernáculos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la fiesta de los tabernáculos está relacionada al milenio. Y nosotros leímos Ezequiel 47, en donde también trata del milenio. Por la razón que desde Ezequiel 40, como les nombré, comienzan a describir ese templo milenial. Ese templo no es el templo de Salomón. El templo de Salomón tiene otras medidas. Ahí lo que describe Ezequiel es algo netamente sobrenatural. Y el cual ese templo no es edificado por hombres. No es edificado por israelitas. Los israelitas quieren hacer algo, pero el templo milenial es totalmente construido por el arquitecto Jesucristo. Ningún hombre tiene relación con eso. Ningún hombre puede edificar ese templo. Jesucristo edificará el templo milenial. Y eso lo habla Zacarías. Zacarías capítulo 6, versículos 12 al 13, dice: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Ese es Jesucristo. El varón cuyo nombre es el renuevo. Es el Señor Jesús, es el Señor Jesucristo, el cual brotará de sus raíces. Estamos hablando del árbol, el árbol de la vida. Amén. El varón cuyo nombre es el renuevo brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Amén. Él edificará el templo de Jehová
y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Amén. Así que, ¿quién edifica el templo milenial? Es Jesucristo mismo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién edifica a la novia? ¿Quién construye a la novia? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el que pone piedra sobre piedra, edificando al cuerpo místico de Jesucristo. Jesucristo construye este cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros leímos en Ezequiel. En Ezequiel, amén. Ezequiel 47, lo cual está involucrado con el milenio. Y lo interesante también es que ahí también nombran a un varón. Amén. En Zacarías vimos que hay un varón que se levanta, es el renuevo. Y en Ezequiel nombran a un varón, el cual claramente es el Señor Jesucristo. Dice que este varón, él lleva un cordel en su mano. Él lleva un cordel en su mano para medir. Amén. Recuerden que estamos en la esfera del templo, estamos en la esfera de lo milenial. Amén. Ezequiel 47, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Todo va en relación al templo. Porque los árboles de Dios, dice la Biblia, que adornan el santuario, adornan el templo. Amén. Isaías 60, versículo 13, dice: la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes, juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Amén. Dice: cipreses, pinos y bojes. 3 árboles que conforman los 7 árboles de Dios. Gloria a Dios. Pero hay un varón que tiene un cordel. Amén. Para medir. O sea, los árboles que estén en el milenio solamente estarán en el milenio si tienen una medida correspondiente. Solamente está la posibilidad de que vayan al milenio si tienen una cierta medida. Amén. Porque la novia tiene vestido de novia. Esta novia tiene un vestido de novia, y costureros espirituales necesitan medir para medir todas las partes de su cuerpo. Hay una medida que tiene que corresponder. Si ella usa un vestido que no está a su medida, ella no puede ir a aquel lugar, a ese evento celestial. No puede. Si ella solamente tiene una parte de la palabra, sus medidas no calzan. No puede ir tapándose una parte, no puede ir con el vestido apretado. No puede ser. Tiene que ser un vestido hecho a la medida. Amén. Todo tiene que ser medido. Dios es matemático. Dios es perfecto. Amén. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, usa un cordel para medir. ¿Medir qué? Nuestro avance espiritual. Nuestro avance espiritual. Amén. Gloria al nombre del Señor. Solamente en el milenio estarán los árboles cuyos tengan la medida perfecta. Porque nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Tenemos que tener los 7 colores de arco iris de la vestimenta de José perfección. Amén. Todo lo que estamos viendo, todo se relaciona. He estado predicando cerca de 2 meses. Amén. Y todo se va relacionando. Los árboles de Dios se relacionan a lo que estamos hablando.
Lo que hablamos de los 7 nombres de Jehová hace una semana se relaciona con este tema. Todo se relaciona, todo se correlaciona. Hay una unión especial en todo esto. Amén. Todo se relaciona. Así que estos árboles que decoren el santuario allá en aquel lugar, porque la esposa del novio es algo que deslumbra, es prácticamente algo que hay que poner en un pedestal. El Señor Jesucristo dice, esta es mi obra maestra. Es mi obra maestra, fruto de mis manos. Yo, dice Jesucristo, yo, el perito arquitecto, yo, el perfecto alfarero, yo he confeccionado este cuerpo místico. Así que todas las naciones, que todos los pueblos vengan y admiren a mi esposa, la cual ha guardado mi mandato, la cual ha vivido mi mandato, y ningún diablo tiene que ver con ella. Es lo que nos diferencia de la primera Eva. Esta segunda Eva, ella no es como la primera, ella es perfecta, porque la primera Eva era fuera de su esposo, estaba separada de su esposo, ella era solo una costilla. Pero el profeta dice que esta novia dice que ella es él, porque él está en ella. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo dice, iré a buscarme a mí mismo. Gloria a Dios. Pero recuerden, el profeta dice que deidad no era el cuerpo, sino que deidad estaba dentro del cuerpo. Hoy en día hay falsas doctrinas que ellos dicen, yo soy el Espíritu Santo. Ellos son falsos Cristos. Incluso me llegó un testimonio de que un hermano golpeó a otro, chocó con otro, lo golpeó y él le dijo, cuidado, yo soy el Espíritu Santo. Vanos, profanos, espíritu de Lucifer, deidad no era el cuerpo, pero deidad estaba en el cuerpo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Así que nosotros tenemos que ser medidos. Amén. Fíjese, en Ezequiel 47 versículo 3 vimos al varón que estaba midiendo. Y en Apocalipsis 11 versículo 1 dice, esto es después de Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, recuerden que en la nube que desciende, el mensaje del séptimo ángel, toca la trompeta, luego 7 truenos tronaron 7 truenos, la manifestación del mensaje, la aclamación, todo eso es Apocalipsis 10. Luego Juan, y dice el profeta Juan, tipo de la esposa, dice ahí en Apocalipsis 10, 8 al 11, el ángel le dice, ahora tú toma el libro. Toma el librito que Juan en Apocalipsis 5 no podía tocar, no podía ni siquiera ver. Ahora ese mismo libro él lo puede tomar. Amén. Y el ángel dice, toma el libro, y ni siquiera dice, tómalo solamente, sino que dice, ahora tú come el librito. Gloria al nombre del Señor. Y Juan, tipo de la esposa, comió el libro, amén, y después el ángel le da un mandato, ahora es necesario que profetices otra vez sobre naciones, pueblos, etcétera. ¿Qué ocurre? Hoy en día quieren silenciar a los ministros, quieren silenciar a la novia, amén. Quieren solamente quedarse con Apocalipsis 17, el mensaje del séptimo ángel, amén. Eso es totalmente bueno, es lo que alimenta a la novia, pero la novia tiene un decreto, tiene un mandato, profetiza otra vez. ¿Por qué profetiza? Porque el mensaje del séptimo ángel es profecía, y ahí se profetizó. Profecía es el mensaje del séptimo ángel, y la novia, como habla lo mismo, está profetizando. Gloria al nombre del Señor.
Así que miren lo que ocurre después de esto. Después de que la novia profetiza, algo ocurre. Apocalipsis 11, versículo 1. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate. Dijo, levántate. Sube acá. Apocalipsis 4 dice, sube acá. Levántate. Ese es el rapto. Ese es el rapto. Apocalipsis 10, el séptimo ángel tocó la trompeta, luego la novia come el libro, profetiza y luego de eso se da una caña de medir y dice, levántate. Es el rapto. Amén. Levántate. Y dice, y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Todo tiene una medida. Todo tiene una medida. Es necesario medir el templo, medir el altar y los que adoran en él. Tenemos que tener esa medida nosotros. Tenemos que tener esa medida. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. De que nosotros, cómo nosotros, mejor dicho, cómo nosotros seremos medidos. Amén. ¿Vamos a ser puestos en balanza en el juicio del trono blanco? No, no. Somos puestos en balanza ahora, antes de que la puerta se cierre, somos puestos en balanza ahora. Amén. Por eso es que nosotros tenemos temor de Dios. El temor de Dios, recuerden, Jehová Tzidkenu, amén, Dios es nuestra justicia, Dios es nuestra justicia, ¿quién nos está juzgando ahora mismo? Si nosotros cometemos algún mal ahora, inmediatamente Dios nos castiga con azotes, dice la Biblia, con vara, dice la Biblia, inmediatamente, cuando hacemos algo malo, amén, inmediatamente nos vamos a dar cuenta, porque Dios, a su novia, a sus hijos, este es el tiempo en donde Él corrige, porque después nosotros vamos a llegar a perfección, no hay nada más que corregir, no hay nada más que arreglar, perfección, perfecto, no hay nada más que corregir, este es el tiempo de la corrección, amén. Entonces es en este tiempo donde nosotros somos puestos en balanza. La Biblia dice, Daniel profetiza, has sido puesto en balanza y has hallado sido falto. Juicio viene hacia ti, viene ahí el dedo de Dios escribiendo en la pared. ¿Qué está escribiendo en la pared? En paredes de iglesias, en paredes de tabernáculos que dicen ser creyentes de este mensaje, pero Dios está declarando hoy mismo está siendo hallado falto. El profeta dice, iglesias enteras se van a perder, iglesias enteras se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque están siendo en balanza, puestos en balanza ahora mismo. Liviandad en la iglesia, adulterio en la iglesia, el pastor no dice nada por diezmos, por dineros, a lo muy vil Judas, vendiendo al maestro por dinero. Pero Dios, Él ya está escribiendo y está poniendo en ellos la marca de la bestia, porque Dios a Caín le puso una marca. Dios le puso a Caín, tú no me perteneces. Y ellos hoy día mismo están aceptando la marca de la bestia por no cumplir la palabra de Dios, por haber rechazado la palabra de Dios. Es más, el profeta en su tiempo dijo, yo condeno a esta generación por haber crucificado a Jesucristo por segunda vez.
Ellos han crucificado la palabra, ellos han rechazado la palabra, ellos fueron puestos en balanza por el propio séptimo ángel. Pero el séptimo ángel dijo: yo condeno esta generación, pero como hubo esa generación, ahora hay otra generación. Gloria al nombre del Señor. La primera generación allá en el desierto murieron en el desierto, pero está otra generación, conquista la tierra. Gloria al nombre de Jesucristo, porque el profeta dijo: yo anhelo entrar por la puerta trasera de aquella iglesia perfecta. No estaba en el 63, no estaba en el 64, no estaba en el 65. Esa iglesia perfecta, el profeta con sus ojos proféticos nos vio a nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Al profeta le hubiese encantado haber alabado junto a estos creyentes. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que muchos en este tiempo han sido puestos en balanza y han sido hallados faltos. Han puesto medidas sobre ellos y han sido hallados faltos. Las puertas aún no se han cerrado. Las puertas de gracia aún no se han cerrado. La Biblia dice: salid de ella, pueblo mío. En muchas ocasiones tuvimos que salir de lugares. Los amamos, los queremos, los amamos, los apreciamos, pero aquel lugar lamentablemente no estaba en línea con la palabra. Tenemos que nosotros estar en línea con la palabra. Y esta no es una promoción a este ministerio, nada que ver. El Señor Jesucristo está en todo lugar, pero está en el lugar donde se está caminando en línea con la palabra. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque yo no soy como aquellos que dicen: si no están en mi iglesia están perdidos. No, ese es un espíritu nicolaita. Ese es un espíritu que quiere subyugar al creyente, quiere poner al creyente en cuatro paredes. No, los que no están en mi iglesia, los que no me escuchan, no son parte de la novia. Un espíritu nicolaita que quiere tomar control. Es el evangelismo del terror. Pánico. Si me voy de esta iglesia, no soy parte de la novia. Ay, me voy a quedar con este pastor adúltero. No, así no es la cosa. Nosotros no tenemos esta clase de evangelismo del terror. Nosotros tenemos un evangelismo, una entrega al evangelio por amor a Jesucristo, para seguir esta palabra, reglón tras reglón, línea sobre línea, mandato sobre mandato. Toda la palabra cumple la novia de Jesucristo. No parte toda la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿de qué manera nosotros somos medidos? Somos puestos en balanza. Nosotros de un lado, la Biblia sobre otro. ¿Cómo estamos en la balanza? ¿Estamos en línea con la palabra o no estamos en línea con la palabra? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien con la palabra o estamos mal con la palabra? ¿Qué medida está teniendo usted en este día? Usted sabe la palabra, hemos predicado la palabra, pero usted está omitiendo cosas de la palabra. No, eso está mal. Tiene que ser toda la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros somos medidos antes del rapto, porque antes del rapto es donde la novia es corregida, porque después del rapto, después de todas las hazañas, todas las guerras que vienen, la purificación de la tierra, el milenio, etcétera, la segunda resurrección, viene el juicio del trono blanco. Y ahí se levantarán en la segunda resurrección. Y la Biblia dice: ¡ay de aquellos que son partícipes de la segunda resurrección!
Porque serán puestos en balanza, y si son hallados faltos, es porque tenían cosas que corregir, pero ellos no decidieron corregirlas en este tiempo, no decidieron corregir esas cosas en este tiempo. Y se quedaron con esas incorrecciones impregnadas en su cuerpo, impregnadas en su vida. No quisieron rendirse a Dios, no quisieron rendirse a Él. Fueron medidos, fueron pesados y fueron hallados faltos. Por esa razón no formaron parte del rapto. Por esa razón murieron y fueron parte de la segunda resurrección. Y ahí va a ser el tiempo en donde millones y millones de rodillas van a temblar, va a hacer sonar los cielos de tantas rodillas que van a estar temblando, porque Dios Todopoderoso se va a parar en ese momento, Jesucristo se va a parar en ese momento con autoridad y todos van a estar temblando, porque van a decir, eso era verdad, el Evangelio era verdad, es verdad que había un Dios, lo desperdicié en fiestas, lo desperdicié en la droga, yo formé parte de una iglesia, pero no, era un creyente manufacturado. Van a temblar las rodillas, van a temblar. Y Dios pondrá su novia, el Señor Jesucristo pondrá su novia a su lado, porque nosotros seremos quienes juzguen, porque Jesucristo va a decir, si ellos pudieron, ¿por qué vosotros no? Si ellos pudieron, ellos que quizás eran tus vecinos, ellos que quizás era tu familia, ellos que quizás era un compañero de trabajo y tú te burlabas de ellos y tú mirabas su vida, lo veías tan diferente, pero te burlabas de él, sabías de su vida, sabías que seguía, tú sabías que seguía el Evangelio, pero tú lo ignoraste. Jesucristo nos tomará como ejemplo. Y ellos, los que sean hallados faltos, serán lanzados junto al diablo, al lago de fuego. Gloria a Dios. Si usted, si yo, si el creyente no quiere formar parte de eso, tiene que avanzar. Sí, tiene que crecer en lo espiritual, tiene que avanzar en el río de vida. Gloria a Dios. Y la caña mide el templo, la caña mide el altar, la caña mide a los adoradores. Amén. Los judíos en este último tiempo están obsesionados con la construcción del tercer templo. Pero ellos quieren lo material de lo que nosotros somos en lo espiritual. Ellos no lo saben. Ellos se han quedado con las cosas tangibles. Se han quedado con el tema de las 7 fiestas, los candeleros. ¿Dónde está ese becerro para hacer los sacrificios? ¿Dónde está ese lino para la vestimenta del sacerdote? Se están preocupando solo de lo tangible, pero no se han dado cuenta que en lo espiritual, el tercer templo viviente está hoy mismo, estando caminando en este tiempo, porque Jesucristo dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ellos quieren hacer material lo que nosotros somos en lo espiritual. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Ellos están obsesionados con eso. Pero si uno de ellos entrara en contacto con un creyente lleno del Espíritu Santo, ese judío se daría cuenta. En ellos está el Espíritu Santo, en ellos está lo sobrenatural. Ellos dicen que la enfermedad salga y sale. No necesitamos lo de la cábala, no necesitamos de tantos rituales judíos. ¡Qué tremendo! Pero ellos
están vendados de los ojos, están vendados de los ojos, pero poco a poco el gentil no quiere reconocer que poco a poco esa venda se está sacando de los judíos. La venda se está sacando de los judíos, se está empezando a sacar, pero poco a poco están empezando a ver un poco de brillo. Están sacando la venda. ¿Y qué sucede? A los gentiles se le está empezando a vendar. A los gentiles. Porque queda poco para que el Espíritu Santo vaya a los judíos. Y ya los gentiles quedaron fuera. El tiempo de ellos se acabó. Después esos creyentes que estaban sentados calentando bancas en el mensaje, no les servirá de nada ayunar por una semana si quieren. No les servirá orar todo día y noche. No les servirá. El Espíritu Santo ya no está en la atmósfera de los gentiles. Esa va a ser la gran tribulación. ¡Ay! De aquellos que están participando de ella. Porque el Espíritu Santo en aquel tiempo solo se dedicará a defender el pueblo de Israel. Y los gentiles quedaron fuera. Ellos fueron hallados faltos, quedaron fuera. El Espíritu Santo, Dios ya no lo escucha más. Gloria a Dios. Aleluya. Por esa razón es tan necesario avanzar en lo espiritual. No es suficiente incluso tener, mire, presta atención, tener el Espíritu Santo. No es suficiente tener el Espíritu Santo, sí, tener el Espíritu Santo. El profeta dijo, alguien puede tener el Espíritu Santo y estar loco. El profeta dijo, alguien puede tener el Espíritu Santo e irse al infierno. Pero sabemos que tenemos que tener el Espíritu Santo en el sector del alma. Porque algunos tienen el Espíritu Santo, algunos ponen la mano en los enfermos, sanan, y ellos piensan, bueno, yo debo tener el Espíritu Santo. ¿Y qué? Se conforman, quedan hasta ahí, quedan estancados. Y si ellos no crecen en esta escalera de pirámide, si ellos quedan ahí solamente en templanza, por ejemplo, han sido hallados faltos. Alguien puede tener mucha fe, pero no tiene templanza. Ha sido hallado falto. Cuando llegue el tiempo de la medida para irse en el rapto, has sido hallado falto. Alguien puede tener una vida santa sin cometer pecados, sin la suciedad del mundo, pero el profeta dijo, no confunda estar en santificación que tener el Espíritu Santo. No lo confunda, dice el profeta. Hay muchas personas que no beben, no se drogan, no roban, no mienten. Personas que no creen en Dios y no mienten, es parte de sus principios. Pero ¿qué ocurre? El profeta dice, hay dos pirámides de esta estatura, pero una es por el Espíritu Santo y otra es intelectual, es por el hombre. Usted puede ser sanado aplicando fe a Jesucristo, y muchos han sido sanados poniendo fe a la Virgen de Guadalupe. Muchos andan con un conejo, una pata de conejo, y tienen fe en eso. Esto me va a dar suerte. ¡Oh! Y tienen suerte, tienen buenas bendiciones, y le va bien. ¿Pero qué? Tienen una fe intelectual, una fe de que no les sirve de nada para lo espiritual. Y muchos están en el mensaje con cosas que parecen frutos del Espíritu, pero son solo intelectuales. Y hay una confusión allí. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que crecer espiritualmente. Amén. Entonces,
Ahora, en el sermón anterior, mencionamos a aquellos que bebieron de la roca espiritual, pero de igual manera murieron en el desierto. Correcto. La razón que dimos fue porque ellos no avanzaron. No avanzaron, ellos bebieron de la roca, bebieron del río de vida, pero no se dejaron guiar, no quisieron dejarse guiar por Dios Todopoderoso. Ellos no crecieron espiritualmente. Amén. Por esta razón es que en Ezequiel 47, versículo 3 al 5, nos habla de las medidas de avance. Cada vez que uno va avanzando por las aguas, se hace más profundo, y más profundo, y más profundo. Amén. Cada vez que medía 1000 codos, había un avance. Cada vez que había 1000 codos, hay un avance. Amén. Primero, en primer lugar, Ezequiel estaba fuera del río. Fuera del río, él lo vio. Él vio el río. Pero después dijo que había un varón con un cordel. Con un cordel. Y luego el varón lo puso y él no se dio cuenta. No se dio cuenta y lo puso en el río y estaba hasta los tobillos. Amén. Estaba hasta los tobillos. Luego a las rodillas. Luego a los lomos. Y luego el río cubría hasta la cabeza. Amén. Ahora, ¿por qué son 1000 codos? ¿Por qué 1000? ¿Amén? ¿Por qué 1000? ¿Por qué el 1000 marca la diferencia? Porque estamos en la esfera del milenio. Estamos en la esfera del milenio. Desde el capítulo 40 de Ezequiel empieza a relatar lo del templo. El templo milenial. Amén. Entonces está hablando las medidas. Cada medida llega al 1000 y subes una etapa. ¿Por qué? Porque es un avance que te permite estar en el milenio. 1000, llegas a 1000, subiste una etapa, un escalón, subiste una etapa que te llega al milenio. Una etapa que te guía al milenio. Amén. Porque estamos acá en Ezequiel hablando de la esfera del milenio. Amén. Entonces se está considerando la estatura que debemos tener para ser parte del milenio. Entonces, el propósito del cordel claramente es medir. Amén. Claramente es medir el avance. Es Jesucristo el cual está midiendo el avance. Usted puede estar con el agua hasta los tobillos y estar en el paso 900. Todavía no ha avanzado. Todavía no llegó a un siguiente escalón. Puede estar en el paso 999. Aún no está en el siguiente escalón. Pero luego das un paso más y no te das ni cuenta. Y luego estás en otra esfera. Prácticamente estás en otra dimensión. Prácticamente miras hacia atrás y dices, oh, cuánto he avanzado. Cuánto he avanzado. Porque ya el agua no está en los tobillos, sino que ahora está en las rodillas. Y tú te das cuenta y dices, estoy avanzando hacia el milenio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en la lengua hebrea, cordel en la lengua hebrea es can, con Q, can. Y esta palabra también aparece en Isaías. Esta palabra aparece en Isaías. La palabra can, que significa cordel. Dice Isaías capítulo 28, versículos 9 al 10. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Es una pregunta. Ahora, la Reina Valera responde a esta pregunta también con una pregunta. Dice, ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Ya, responde con una pregunta la Reina Valera. Pero la Biblia King James, que está en inglés, está más perfecto. Porque no está con interrogación, sino que es una respuesta certera.
Aquí pregunta Isaías, dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Una pregunta. Y King James responde directamente, a los destetados, a los arrancados de los pechos. No es pregunta, sino que respuesta certera. Amén. Así que nosotros lo vamos a tomar como la respuesta certera. Porque Pablo dice, ustedes deberían ser maestros, pero yo les he tenido que dar de beber leche, por cuanto aún no maduran. Entonces acá Isaías pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, a los que no requieren leche, a los que Pablo condenó, Pablo dijo, ya llevan tanto tiempo, han llevado tanto tiempo y aún necesitan leche. Pablo, el primer ángel de la iglesia, Pablo empezó a medir, y Pablo, el ángel de la iglesia, dijo, os han sido hallados faltos, y aún, a pesar de todo este tiempo, no han avanzado espiritualmente. Ya deberían ser maestros, pero aún necesitan leche. Pablo los reprendió, porque Isaías dijo, ciencia no es para bebés. ¿A quién se le explica doctrina? ¿A quién se le hace entender? No a los bebés, no a los de leche. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Isaías nuevamente pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Empieza a decir, ¿qué es esto? Son medidas. Acá Isaías dijo, mandamiento sobre mandamiento, está creciendo, mandamiento sobre mandamiento. Luego dice, mandato sobre mandato, es un avance, es un progreso. Amén. Y acá encontramos la palabra can o la palabra cordel para medir. Acá la Reina Valera hace un sinónimo. Reglón tras reglón es lo mismo que línea sobre línea. Son sinónimos. Reglón tras reglón y línea sobre línea. Sería lo mismo que decir medida sobre medida. Medida sobre medida. O sea, Isaías está respondiendo, ¿a quién se le hace entender las cosas espirituales? ¿A quién se le hace entender las cosas espirituales? El Señor Jesús dijo, estas cosas no son para ellos, sino que para los pequeñitos. Y uno dirá, ¿pero cómo? Si hablamos que no tenemos que ser niños. Pablo dijo, yo cuando era niño hacía cosas que era de niño. Ahora soy hombre y hago otras cosas. Pero tenemos que ser niños en cuanto a la inocencia. Pero no hacer cosas de niños en cuanto a la inmadurez. Amén. Entonces hay un perfecto equilibrio. Porque aquellos fariseos, aquellos grandes espirituales, aquellos poderosos que decían ser, nosotros somos los líderes de la ley, pero el Señor Jesús ahí le hablaba por parábolas, no lo comprendían. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿por qué le hablas a parábolas a ellos? En cambio a nosotros nos la explicas. A nosotros lo explicas. Porque no es para ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay un perfecto balance. Sed
Niños, niños en cuanto a la inocencia, en cuanto a creer la palabra, a pesar de que para el mundo muchas cosas sean incomprensibles. Niños en cuanto a la creencia. Pero tenemos que tener un porte espiritual. Nosotros no consumimos leche, sino que consumimos carne. Amén. Alimento sólido. Gloria a Dios. Entonces, línea y renglón son sinónimos. Son la definición de medida. Medida tras medida. Aquellos que tengan un cierto porte espiritual, aquellos por predestinación que lleguen a tener un cierto porte espiritual, ellos serán los dignos de recibir estas revelaciones tremendas. No es para cualquiera, no es para cualquiera. Solamente los que lleguen a una cierta medida. Así que, si nosotros estamos escuchando de Jesucristo mismo cosas tremendas espirituales, cosas maravillosas espirituales, es porque hemos llegado, es porque es una evidencia de que hemos tenido una medida espiritual que es del agrado de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Ah, gloria a Dios! Entonces, acá Isaías está señalando el avance, la importancia del avance. Revelación no es para cualquiera. Tiene que tener un porte espiritual. Amén. Porque el profeta incluso predicó alimento espiritual a su debido tiempo. Amén. Alimento espiritual a su debido tiempo. Entonces el creyente está obligado a avanzar, está obligado a progresar en el río de vida. Entonces el río de vida se presenta ante nosotros. Así comenzamos. Nosotros estábamos quizá en delitos y pecados, estamos viviendo nuestra vida, estábamos haciéndole el quite al Evangelio, pero luego se presenta ante nosotros el río de vida. Ahora está en nosotros solamente consumir del río de vida o llegar a entrar al río de vida. Porque recuerden, los hijos en el desierto bebieron del río de vida. Amén. Los 10.000 guerreros de Gedeón bebieron del río de vida. Pero no fueron escogidos todos ellos. Solamente 300 fueron escogidos. 300 solamente. Porque algunos decidieron estar solamente bebiendo del río de vida, pero otros decidieron beber del río, pero saber que habían guerreros satánicos del otro lado. Ellos estaban pendientes por si se venía la batalla, están pendientes a eso. Amén. Entonces, muy diferente es estar al lado del río de vida. Estamos al lado. Muy diferente luego es estar dentro del río de vida. Dentro del río de vida. Ezequiel no se dio ni cuenta. Pero él no se dio ni cuenta. La Biblia lo registra. Luego dice, el varón empezó a medir. Y luego dijo, y luego me encontré. Y el agua me llegaba a los tobillos. No se dio cuenta cuando el varón dijo, tú tienes que entrar. Tú tienes que entrar. Y luego él en la visión se percató y dijo, ahora estoy dentro. Ahora el agua me llega hasta los tobillos. Él ahora empezó su recorrido espiritual. Antes era solamente un Dios de oídas. Oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo me siento parte de esto. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Algunos han bebido de este río de vida, han estado al lado del río de vida y han bebido de él. Bendición, bendición. Y ellos piensan que están adentro, pero no están adentro. No están adentro. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos han bebido para obtener los beneficios de Dios. Sin embargo, no desean rendirse a Dios. Gloria a Dios.
Por lo tanto, ellos se sienten cómodos recibiendo la bendición a la orilla del río. ¿Cómo definimos eso? El profeta lo definió como los creyentes fronterizos. Los creyentes fronterizos. Ellos están a la orilla del río y dicen, no me quiero meter, no, como que quiero y no quiero. Quizás si entro me puedo ahogar, me da miedo esto, no quiero entrar, así que mejor me quedo aquí a observar. Y ellos quizás pueden ver que otros van avanzando, otros también se están quedando y otro por allá está avanzando, pero ellos son simples espectadores. Un creyente fronterizo. Gloria a Dios. Están cómodos a la orilla del río sin avanzar. Ellos no progresan. Son aquellos que han sido puestos en balanza y han sido hallados faltos. No completan la medida. Amén. Gloria a Dios. Lo que les comentaba hace un momento. Hebreos capítulo 5 versículo 12. Pablo dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquellos que están a la orilla del río no quieren entrar, son bebés. Son bebés. Amén. Gloria al nombre del Señor. No quieren entrar a lo espiritual. Aquí Pablo los estaba reprendiendo. Porque en lo que quiero enfatizar es que Pablo decía, llevan tanto tiempo y aún están en lo básico. Dense cuenta de eso. Muchos toman en cuenta, leche, alimento sólido, ya tenemos necesidad de eso. Pero enfatiza esta parte, llevan tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? Y aún están acá en lo básico. Llevas tanto tiempo de escuchar a Dios y aún estás en la orilla. No puede ser posible eso. Pablo dijo, no puede ser posible eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es como aquellos alumnos que van a la primaria, a la secundaria, etc. Pasan primero, segundo, tercero, cuarto. Y alguien que va en cuarto, de preparatoria, de básica, y no se sabe las tablas de multiplicar, uno podría pensar, oye, este ya está bastante grande, y no se sabe esto que los niños más pequeños lo saben. O alguien que está en media, sería imposible que alguien esté ya en media, más adulto, cerca de 15 años, y no sabe escribir. Es imposible. Es imposible. Pablo está haciendo algo parecido. Deberían ser ya maestros. Llevan tanto tiempo que ya deberían ser maestros. Pero necesitan leche como bebés. El propio Señor Jesús. El propio Señor Jesús. Él mismo encaró. Él mismo protestó en contra de la carencia de avance. Porque Jesús en un momento empezó a hablar con un fariseo. Y este fariseo dijo, maestro, sabemos que viene de Dios, etc. Ya estaba hablando con Nicodemo. Y el Señor Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo responde, ¿cómo es posible? ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Luego el Señor Jesús le sigue respondiendo. Pero luego en San Juan 3, versículos 7 al 8, Jesús le dijo, no te maravilles. No te maravilles, o sea, no te sorprendas. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, no te sorprendas.
no debería sorprenderle eso a un maestro de la talla de Nicodemo el fariseo. No te sorprendas. Jesús dijo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sigue hablando Jesús, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo responde, ¿cómo puede hacerse esto? En primer lugar, el Señor Jesús fue el primero que impartió la doctrina de nacer de nuevo, de recibir el Espíritu Santo, en menester nacer otra vez. Pero luego Jesús dice, no te maravilles de esto. Y luego el Señor Jesús le habla del viento. Le habla del viento. Y esto es algo que nosotros estudiamos hace mucho tiempo ya atrás. Jesús le habla del viento. Jesús le reprochó y dijo el Señor Jesús, en primer lugar dice, no te maravilles. Pero luego Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible esto? Y ahí el Señor Jesús se para y dice, tú, ya siendo maestro, eres maestro en Israel y no sabes de estas cosas. ¿Amén? ¿No sabes de estas cosas? Era necesario que Nicodemo supiera de esto. ¿Amén? Pero, ¿por qué? ¿Por qué era necesario que Nicodemo supiera de esto, sabiera de esto? ¿Amén? Amén. Era necesario que Nicodemo tenía que saber esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. Ezequiel 37 habla de los valles de huesos secos. Y habla de que el profeta tiene que profetizar. Y luego se va a construir un ejército. Pero este ejército cuando se construyó todavía estaban muertos. Pero luego Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Nicodemo, ¿por qué no sabes esto sobre el viento? Lo que sopla el viento, dice la Biblia, en Ezequiel dice, pondré mi espíritu en ellos, dice Ezequiel. Pondré mi espíritu en ellos a través de los cuatro vientos. Entonces, este maestro Nicodemo no era diestro en la profecía de Ezequiel. Por eso Jesús le dijo, eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Porque la profecía de Ezequiel era la profecía del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús cuando dijo, es menester nacer otra vez, esa también era la profecía del Espíritu Santo. Porque luego Juan después empieza a explicar, cuando Jesús hablaba de nacer de nuevo, de que venga el Consolador, aún no podía llegar porque aún Jesús no había sido glorificado. Amén. Era la profecía de recibir el Espíritu Santo. Pero Nicodemo, ya siendo ya maestro, no podía correlacionar lo que la revelación de Jesús estaba diciendo, no la podía correlacionar a los pergaminos que el propio Nicodemo quizás tenía en la sinagoga. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, la profecía de los huesos secos que estaban desparramados por el valle, muerte espiritual, también se relaciona a el transporte, al avance del río de vida. Porque tras la profecía del profeta, los huesos de los pies se empezaron a juntar. Los huesos de los pies del tobillo, luego se unieron con la tibia, el peroné hasta la rodilla. Luego la rodilla se tornó el fémur y se unió con la cadera hasta los lomos.
Luego el propio Dios empezó a poner vértebra tras vértebra, vértebra tras vértebra. Empezó a poner la columna, empezó a colocar las costillas. Y eso luego lo unió a la cabeza. Tuvo un progreso espiritual. Para luego, ya que tenía formado ya el cuerpo, luego espíritu entró en ellos y hallaron vida. El avance en el río de vida comienza con los tobillos, luego avanza el río hasta las rodillas. El siguiente avance es hasta los lomos, finalmente el agua llega hasta la cabeza. Un río que llega a nado. Los próximos cultos veremos punto tras punto. Dedicaremos un sermón solamente para los tobillos, solamente para las rodillas, solamente para los lomos, solamente hasta que te cubre la cabeza. Porque uno podía hacer solamente el sermón del progreso, pero hay mucha revelación tras esto. Por eso dije que sería una serie de muchos sermones. Amén, gloria a Dios. Entonces, luego cuando llega el río hasta la cabeza, estamos inmersos en el amor de Cristo. Estamos sumergidos en su santa presencia. Estamos en un lugar donde no podemos escapar de Él. Llegamos a ser como Pablo, que él dijo: soy prisionero de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y es ese río cuando nos cubre hasta la cabeza. Es ese río el cual las corrientes de esa agua nos empiezan a guiar. Nos empieza a guiar el río hasta el hogar celestial. Nos empieza a llevar las corrientes de esa agua, porque no son aguas estancadas. Es un río que tiene movimiento. Así que esta agua, estamos sanados, estamos nadando, y las corrientes de agua nos llevan hasta las plantas de Jesucristo. Nos llevan hasta cuando nos reunamos en esa santa convocación y nos encontremos con Jesucristo en el aire para la cena de la boda del Cordero. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que estas corrientes nos llevan a eternidad. Pero para llegar a ese nivel tenemos que avanzar espiritualmente, avanzar en la revelación de la palabra. Nosotros no debemos ser como aquellos que se ganan en la orilla del río. Amén, solo a beber y no dejarse guiar por Jesucristo. Nosotros bebemos del río. Nosotros nos gozamos en su presencia de Jesucristo. Nos gozamos cuando nos da sanidad. Nos gozamos cuando nos bendice naturalmente. Todo eso es beber de las aguas. Pero la diferencia con nosotros es que estamos entregados a Cristo. Bebemos de la bendición, pero nos dejamos guiar por Él. Aleluya. Entonces, ¿cómo nos dejamos guiar por Él? Luego no nos damos cuenta y el agua ahora está en los tobillos. Luego no nos damos cuenta nuevamente y luego subimos a otro nivel, estamos en las rodillas. Luego subimos a otro nivel y estamos en los lomos. Usted, si de su vida muchos dicen que en verdad no ha avanzado nada, eso es mentira, es una mentira del diablo. El diablo te quiere hacer pensar eso, pero en verdad sí ha habido un progreso en tu vida, sí ha habido un progreso. Gloria a Dios. Debemos ser fieles a este progreso espiritual, amén. Porque el varón Jesucristo está midiendo el avance, está midiendo nuestro avance, está midiendo nuestra entrega, está midiendo si nosotros estamos en verdad mentalizados en esto. Amén. Y luego, si somos fieles a nuestro avance, luego prácticamente no nos damos cuenta y luego estamos en otro nivel espiritual. Instantáneamente te das cuenta que oras de otro modo, que no te cuesta hacer ayuno, que lo haces de una manera espiritual. Antes decías: siento tanta hambre, pero luego Dios, te pone en otro nivel espiritual. Y cuando estás en el ayuno, ni siquiera piensas en el hambre, ni siquiera piensas que en el estómago está haciendo ruido, solamente estás en una atmósfera espiritual, estás en una atmósfera espiritual con Él. Es porque instantáneamente Dios te puso en otro nivel espiritual. Gloria a Dios.
Gloria al nombre del Señor, instantáneamente, porque en el milenio las cosas son instantáneas. Así es el milenio, así es la vida en el milenio, es instantáneo. Pero nosotros espiritualmente estamos viviendo eso. Tenemos el poder de Jesucristo de manera instantánea. Amén. Gloria a Dios. Las cosas del mundo ya no te llaman la atención. Y te pones a pensar, pero en un momento, hace un tiempo, sí me llamaba la atención, porque ahora no. Es porque ahora de los tobillos quizás pasaste a las rodillas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, algunos decían esta situación me quitaba la paciencia inmediatamente. Esta situación me quitaba la paz inmediatamente. Y luego te das cuenta instantáneamente y dices, pero ahora ya eso mismo no me quita la paciencia. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Quiere decir que de Jehová Nisi, en la pirámide subiste un peldaño a Jehová Shalom, Jehová es paz. Subiste un peldaño, subiste un escalón. Amén. De un nivel de estar en los tobillos, quizás subiste hasta los lomos. Amén. Dice, ¿qué sucedió? De un día para otro ocurrió esto. Es porque a veces en un abrir y cerrar de ojos, de estar en la medida 999, de un día para otro pasas al 1000. Y luego Dios dice, te has graduado. Ahora tú estás en otro nivel. Aleluya, aleluya. Te has graduado de estar en las rodillas. Ahora pasas a los lomos. Gloria al nombre del Señor. Y instantáneamente, el creyente ve el cambio. El creyente ve el cambio. Pero el creyente no se da cuenta cuando pasa de un lado a otro. ¿Por qué? Porque uno no tiene la medida. Nosotros no tenemos el cordel, es Jesucristo, el cual está viendo el avance. Por eso nosotros nos sentimos cansados, fatigados, pero el Señor Jesús dice, el que esté cansado, venga a mí, lo haré descansar. Gloria a Dios. Y es Jesucristo el que te dice, falta poco, estás cansado, pero estás dando el paso 998, te quedan solo dos pasos, y uno da 2 pasos, llega a 1000, te has graduado, estás en otro nivel, y es como que uno llega a tener un segundo aire. Las fortalezas han venido nuevamente. Estamos en otro nivel. Las fuerzas, Jesucristo las ha renovado. Y es porque estamos creciendo. Gloria a Dios. Estamos en otro nivel. Entonces resulta que Dios, nivel tras nivel, lo que estaba ya más abajo, en estos siguientes niveles ya no es nada para nosotros. Eso ya lo superamos. Algunos eran tan buenos para la mentira, para el chisme, para esas cosas. Eso ya en este nivel está más que superado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros espiritualmente vivimos estas cosas instantáneas? Es porque la novia de Jesucristo es un punto de referencia. Tal cual como el mundo tiene en la historia un antes de Cristo, un después de Cristo, espiritualmente la novia es un punto de referencia. ¿Bien? Es un punto de referencia. Porque la palabra escrita nos señala historias, profecías, nos señala muchas vivencias, eventos históricos. Sin embargo, todo esto que estaba en la palabra, que sucedió literalmente, todo esto que ocurrió en la historia, nosotros lo vivimos en lo espiritual.
La novia vive la palabra, un 100% de la palabra. Lo que está en esta palabra, la novia lo vive en un espiritual. Y nosotros somos un punto de referencia porque vivimos lo tangible del pasado y también vivimos lo que vendrá en el futuro en modo espiritual. Amén. Espiritualmente nosotros somos tipos de lo que ocurrió en el pasado en la Biblia y de lo que ocurrirá en el milenio en el futuro. Nosotros espiritualmente vivimos eso, estamos en el nivel de la atmósfera de representar eso ahora. Gloria a Dios. Por ejemplo, somos un tipo espiritual de Sara, Rebeca, Ruth, Esther, la reina de Saba, Séfora. Somos tipo del creyente Caleb, un tipo de Eliseo, etcétera, etcétera. Todo eso ocurrió literalmente, pero nosotros lo vivimos literalmente. Y lo que ocurrirá en el milenio, allá que las cosas son instantáneas. Nosotros espiritualmente vivimos lo de allá, porque la novia es un punto de referencia. Gloria a Dios. ¿Qué cita escritural respalda esto? Amós, capítulo 9, versículo 13. Dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué está hablando aquí? Amén. El que ara, el que está empezando a cultivar, alcanzará al que recoge la fruta. Las cosas en el milenio ocurren instantáneas. Y espiritualmente nosotros también somos así, porque Jesucristo estuvo en el evento de aquellos que estaban más de 5.000 personas, cerca de 20.000 personas. Había 5 panes, 2 peces. ¿Cómo se hace el pan? Hay un proceso: amasar la masa, hornearlo, los peces, qué bueno que un pez se reproduzcan, cocinemos, etcétera. Hay un proceso. Pero el Señor Jesús, diga: tráigame los panes y los peces. El Señor Jesús oró y empezaron a brotar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús decía: el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos está aquí. Estaba en Él. En Él estaba fluyendo la deidad del Todopoderoso. Y podía hacer cosas instantáneas. Taritakumi, niña, levántate. Se levanta. Usted que está paralítico, levántese. Le ordeno que se levante. Se levantaba. Instantáneo. Cosas instantáneas. Gloria a Dios. Así es el milenio. Así es espiritualmente con nosotros. Gloria a Dios. Los 7 frutos del Espíritu que menciona la Biblia, resulta que en un momento no tenía fe, pero luego instantáneamente fe aparece en ti. Te pones en un escalón. No tenías virtud, no tenías poder, el poder para aplicar la fe, pero luego aparece virtud. No tenías paciencia, aparece paciencia. No podías entender las revelaciones de la Biblia, pero Dios te pone ciencia instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados instantáneamente. Porque hay un milenio, hay una eternidad viviendo dentro de la novia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, nosotros somos espiritualmente un tipo de lo que ocurrirá en el milenio. Fíjese, hemos leído la cita de Amós, cosas instantáneas. Amén. Leamos otra cita del milenio, que nosotros cumplimos espiritualmente. Fíjese, Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado,
y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En el milenio hay paz. En el milenio hay paz. Amén. Y habrá paz en nosotros. La novia de Jesucristo, Jehová Shalom, vivirá dentro de la novia de Jesucristo. Sí, porque vamos creciendo, peldaño tras peldaño. Isaías dijo, mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea. Dios nos está midiendo, nos mide y llegamos a fe, nos mide, llegamos a virtud, nos mide, llegamos a ciencia, nos mide y llegamos a Jehová Shalom. Jehová es paz. Llegamos al fruto del espíritu de templanza. Así que en el milenio dice, las espadas se transformarán en rejas de arado, las lanzas en hoces para cultivar. Hay paz en la novia, hay paz en los redimidos. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque Jehová Shalom, Jehová es paz, está en el cuarto peldaño, en donde la novia fue medida. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos dicen, tengo una guerra interna. El profeta decía que un indio decía, tengo dos perros que están peleando, un perro blanco y un perro negro. Uno simbolizaba el bien y el otro el mal. Dos perros peleando. Una guerra interna. Pablo dijo que la carne es contraria al espíritu. Amén. Hay una guerra interna. Pero llegará un momento en que el Espíritu Santo te cubrirá de tal manera que te llegará hasta la cabeza el río de vida, que el cuerpo no tiene otra cosa más que nadar en el río de vida. La carne estará sometida al Espíritu Santo que tienes dentro y habrá paz en tu cuerpo, habrá paz en tu vida, habrá paz interna. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estás muy profundo en el río de vida. Estás muy profundo en Él. Estás muy profundo en la santidad de Jesucristo. En la presencia de Jesucristo. En la atmósfera de Jesucristo. Estás muy profundo en Él. Gloria a Dios. Esta pelea interna que hay entre la carne y el espíritu, lo vemos reflejado también en el milenio. Otra cita del milenio que nosotros como punto de referencia cumplimos espiritualmente. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 7. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, gloria a Dios, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Qué nos dice esto? No, que allá habrá paz, que no habrá muerte, que el lobo no se puede comer al cordero, pero veámonos con revelación. Tenemos un porte espiritual, no pensemos tanto como la denominación. Nosotros como punto de referencia viviremos lo de allá. ¿Qué simboliza? El lobo y el cordero. Un animal salvaje y un animal doméstico. El leopardo y el cabrito. El leopardo, un animal salvaje. El cabrito, un animal doméstico. Que se puede domar. Que puede estar en una casa con un ser humano. El becerro y el león. El becerro, un animal doméstico. El león, un animal salvaje. El león no puede vivir con nosotros. Es salvaje, es indomable. La vaca y la osa. La vaca, un animal doméstico. La osa, un animal salvaje. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que estarán en comunión?
que habrá paz en ellos, que no habrá violencia en ellos. Nosotros, ¿qué dice Pablo? La carne es contraria al espíritu. Esta carne es una bestia. Esta carne es un animal salvaje. Nosotros sin el Espíritu Santo, el profeta dice que somos peores que bestias. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, la novia de Jesucristo, como punto de referencia, estamos tan hondos, tan profundos en el río de vida, que tenemos esta bestia salvaje, esta carne que es salvaje, la tenemos bajo control. ¡Bajo control! ¡Gloria al nombre de Jesucristo! ¡Gloria al nombre de Jesucristo! El hombre dice, ay, la carne es débil, por eso ando adulterando. Ay, por eso engañé a mi esposa. La carne es débil, la carne es débil. Ah, pero si usted está tan hondo en la presencia de Jesucristo, en ese río de vida, ese espíritu salvaje de adulterio no puede dominarlo. Porque en el milenio lo salvaje se vuelve doméstico. Y si usted tiene un reino milenial espiritual en nosotros, este salvajismo, esta carne salvaje no puede tomar control sobre el cuerpo, sino que es el alma la cual domina el cuerpo. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, un ser salvaje, otro manso. Así será en el milenio y así es espiritualmente con la novia de Jesucristo. Amén. Porque llegará un momento en donde estamos tan profundo en el río de vida que el alma tomará control sobre el cuerpo. Esta carne no quedará de otra que someterse a la palabra. No le quedará de otra que someterse a los mandatos tras mandatos, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea de esta palabra. Isaías 65, versículo 24 dice, esto también es del milenio y que vivimos ahora mismo. Amén. Esto también es del milenio y que vivimos ahora mismo. Atención, con esto terminamos. Isaías 65, versículo 24. En el milenio sucederá esto, pero espiritualmente sucede ahora mismo. Isaías 65, 24. Dios dice, y antes que clamen, responderé yo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Porque tus pensamientos serán sus pensamientos. Tu corazón será tan espiritual que será según los pensamientos de Jesucristo. Estarás siendo guiado tanto por Dios, guiado tanto por el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo ya sabe para dónde vas. Así que Él responde incluso antes que clamemos. Oh, gloria a Dios. ¡Cuán maravilloso es Jesucristo! ¡Cuán maravilloso es Él! Antes, aun cuando estemos hablando, Él ya ha oído. ¡Aleluya! Esto sucederá en ese tiempo del milenio y sucede ahora mismo, estando sumergido en su amor, sumergido en su gracia, sumergido en su misericordia, sumergido en toda la gloria shekinah de ese lugar santísimo donde el sacerdote separaba esa gloriosa eternidad presente de la columna de fuego. Porque los pensamientos de Dios serán nuestros pensamientos, lo que Él desea es nuestro deseo, su mandato será nuestra recompensa, porque nosotros alcanzaremos esa estatura de un varón perfecto cuando lleguemos tan profundo en el río de vida. Ay, esas corrientes nos llevarán a esa eternidad.
Gloria a Dios. Antes que comience su oración, Dios ya sabe tu petición. Antes que comience tu plegaria, Dios sabe ya lo que quieres. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que más deseamos para nosotros en este día? Más de Él, más de Él. Lo económico, lo material, lo natural perecerá, se quedará acá. Pero ¿qué más deseamos nosotros? Su gloriosa presencia. Queremos más de Jesucristo, queremos más de Él. Queremos estar más profundo en el río de vida, más profundo en el río de vida, porque nosotros queremos un contacto directo con nuestro novio y esposo. Ese amor palpita en nuestros corazones día tras día, mucho más por Él. Y llegará el momento en que ya este amor será tan grande del novio y la novia, que ya el novio dirá: ya, no soporto más, voy por ella, no aguanto más, me visto, me pongo mi traje, voy por ella, no quiero perder un tiempo más, ningún minuto más. Yo ya he medido, y estos han sido hallados con gracia y Espíritu Santo, y les diré: sube acá. Ya no aguanto más estar sin ellos en esta presencia, y Jesucristo se presentará. La venida literal de Jesucristo, su cuerpo, ahí estará y le veremos cara a cara. Gloria a Dios. Y Él enjugará las lágrimas de esta novia, las lágrimas de tanto dolor por lo que hemos sufrido, y ahora las lágrimas de gozo por estar con Él. Eso es lo que más deseo, eso es lo que usted más debe desear, es tener cada día más y más de la presencia de Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga, amadas hermanas. En los siguientes cultos analizaremos los tobillos, la profundidad hasta las rodillas, la profundidad hasta los lomos, y hasta que nos cubre por completo ese glorioso río de vida. Un gran shalom y hasta pronto. Amén.